Hola, muy buenas noches, buenas tardes para algunos. Aquí estamos como cada martes nuevamente, nos estamos juntando en este espacio que hemos llamado Nos tomamos la palabra y cuyo objetivo, como he dicho desde el comienzo, es mostrar a las mujeres que están escribiendo hoy día y desde la literatura están planteando posiciones, están mostrando ideas y a través de la poesía o de la narrativa o del teatro. Esta tarde vamos a tener a una invitada bien especial. Ella es Daniela Sol Poesía, Daniela Sol, con quien he tenido la oportunidad de trabajar en algunas ocasiones en cosas muy interesantes de las cuales vamos a hablar hoy día. Bueno, contarles un poquito de Daniela. Daniela es una poeta joven que sin embargo tiene ya un recorrido y una trayectoria muy interesante, tanto en la parte académica como en la parte escritural. Ella ha vivido en distintos países de Latinoamérica y también de Europa y se dedicó a estudiar, por ejemplo, tiene un magíster en estudios latinoamericanos en la Universidad Autónoma de México y un doctorado en literatura y filosofía en la Universidad de Alicante, España. Pero también tiene a su haber 3 libros y 2 compilaciones muy interesantes, uno de los cuales tengo acá, uno de estos está acá. Y estas 2 compilaciones realizadas por ellas, de las cuales vamos a conversar, entre otras cosas. Vamos a darle la bienvenida entonces a Daniela para que nos acompañe. Aquí estamos esperando que nos pueda acompañar. Ahí estamos. No costó nada Hola, estar. ¿cómo Hola. estás? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Se te escucha y se te ve perfecto, por suerte. Qué bien. Qué bueno, Hola porque Ingrid, hola a quienes nos están viendo. Cronca, hola. Gracias por la invitación, Ingrid. ¿Cómo estás? mira, aquí andamos, tratando de hacer cosas a pesar de todos los pesares, ¿no? Ánimo con eso. Espera, me estoy subiendo un ¿Verdad? poquito el volumen. Ahí sí, Ahí sí. ahí sí. Pero tú me escuchas bien, ¿no es cierto? Ahora sí, excelente. Súper bien. Ya. Bueno, estaba contando un poquito de tu trayectoria, porque a pesar de que eres una poeta y una académica muy joven, tienes ya, ¿no es cierto?, una trayectoria recorrida. Les estaba contando que habías vivido en varios países, ¿ya? De América y también de Europa, y que eso había coincidido con tus estudios. Cuéntanos un poquito de esa parte, partamos por ahí, todo ese recorrido ahí que hiciste por distintas partes. A ver, ¿por dónde parto? Bueno, yo comencé estudiando, nací en Talca, soy talquina, pero Eso, digamos bueno, que estamos transmitiendo desde Talca. sí, ahora también estamos en Talca en estos momentos. Después de una larga vuelta que di por el mundo, volví a Talca. Y efectivamente, pues hice toda mi educación en Talca hasta la licenciatura. Hice la pedagogía en Talca, trabajé casi 2 años siendo profesora de Mm. filosofía en un liceo. Y bueno, surge la necesidad un poco de irme por un montón de razones que tenían que ver igual, casi todas con una crisis identitaria. Era muy chica, tenía como 22 años, necesitaba salir un poco de este lugar y me fui a México a estudiar con la intención de estudiar mi magíster y mi doctorado en México y las cosas al final cambiaron, pero sí estuve 8 años en México. 8 años donde sí saqué el magíster, hice parte de mi doctorado, trabajé de todo lo que te imagines, Ingrid, trabajé. Eh, Tengo como para escribir sobre todos los trabajos que tuve ahí, desde niñera, cantando en el metro, cuidando a otras personas, etcétera, etcétera.
Y bueno, el asunto es que no logré terminar el doctorado en México. Después de eso me fui a Canadá un tiempito y al final terminé el doctorado en España. Mi doctorado y mi maestría tienen que ver con las vanguardias poéticas chilenas. Esa era como toda la intención que yo tenía de visibilizar afuera un poco el grupo de la Mandrágora, por ejemplo, el surrealismo chileno, etcétera. Y comencé trabajando con Mandrágora y terminé mi tesis doctoral en Ludwig. Al final fueron como 12 años afuera, y ya después de ese tiempo creía que era bueno regresar porque extrañaba a mi familia. Yo muy chora me fui sola, me fui sin conocer a nadie allá, dejé a mis papás acá. Yo ya era mayor de edad, pero bueno, para los papás siempre uno va a ser pequeña, entonces ellos quedaron con el alma ahí en un hilo. Y ya después de todo ese tiempo creía que era bueno regresar. Cuando regresé, el año que regresé te conocí a ti, eso fue maravilloso. Sí. En la Logré. guarida, ¿Cómo? Perdón. en la guarida. Ahí nos Sí, en la conocimos. guarida, exacto. Logré de alguna manera contenerme emocionalmente y inmiscuirme de a poco en el mundo literario chileno. Y fue de verdad un apoyo muy importante. El que tú hayas, por ejemplo, permitido que yo pudiera leer en la guarida para mí fue maravilloso y te lo agradezco siempre. Y fue fantástico porque a partir de ahí nosotros también tenemos un vínculo afectivo importante, ¿verdad? Sí, Y así. podemos hacer trabajos colaborativos y eso es muy bueno. Entonces ya volviendo de toda esa no sé, ese giro que di por algunos países, pude también como estabilizarme un poco económicamente, volví a Talca, a estar con mi familia, tuve al Gaby, bueno, hice familia yo también, ¿verdad? Y estoy trabajando acá en una universidad, en Talca. Lindo periplo en búsqueda de experiencias, de nuevas vivencias, te permitió conocer distintas culturas. Tú decías, por ejemplo, algo muy interesante, bueno, tú les estaba contando al público que te mueves en la parte académica y también en la parte escritural, digamos. Y eso es bien interesante, esa conjunción, ¿no? Es bastante interesante. Eh, Tú hiciste estabas contándonos que habías hecho tu tesis doctoral en el tema de las vanguardias en Chile. Tú también estuviste muy vinculada a un importante escritor surrealista, ¿no? De quien podríamos decir de alguna forma eras discípula, fuiste muy cercana a él, ¿no? Y Sí, a propósito de eso, cuéntanos un poquito de eso, y también te formula la primera como consulta. ¿Tú crees que en Chile existe en este minuto algún tipo de vanguardia o podría existir? O que, bueno, no, dime, termina nomás. no Es que eso, que a sabes, propósito de esta vinculación teórica, pero también escritural con este importante escritor, ¿no es cierto? Cuyo nombre se me va en este momento. a Ludwig Eh, Seller. de Ludwig nuevo, Seller. sí. Ludwig Seller. Me acordaba de su apellido, pero no es su nombre. Eh, Hay un acercamiento teórico a este tema de las vanguardias, ¿ya? Y particularmente al surrealismo, pero también hay un ejercicio escritural. Y la pregunta va por ese lado. ¿Existe hoy día algo que podamos llamar vanguardia en la escritura? Ya, mira, quiero ir como por partes porque mientras tú hablabas como que tenía muchas ganas de responder de todo, ¿ya? Entonces, antes de que se me olvide, quisiera primero aclarar esta cosa de lo académico, porque tú siempre me mencionas como poeta y académica, y la verdad es que yo creo que a mí el título de académica me queda como súper grande. Yo creo que yo soy una pésima académica, Ingrid, pésima académica, porque es verdad que yo, claro, saqué el magíster, el doctorado, que es un trabajo académico no menor, pero que de alguna manera, igual el académico como tal está en constante investigación, ¿verdad? Ganando proyectos, fondos, CONICET, no sé qué, y yo la verdad es que nada de eso me atrae.
tengo que decirlo. Yo, precisamente lo que dices tú, quise sacar un poco adelante y profundizar el estudio de las vanguardias literarias, pero a medida que yo iba haciendo la tesis doctoral, que aparte que sudé un montón, me desvelé, terminé con los ojos tiritones, dije nunca más hago academia en ese sentido. Y la verdad es que, claro, yo presumo mi título de doctora porque me saqué la cresta estudiando. Esa es la verdad, me saqué la cresta, me costó un montón y orgullosamente puedo decir que soy doctora. Pero más allá, si tú me preguntas ahora si yo estoy trabajando en investigación académica, no lo estoy haciendo porque soy muy torpe en eso. Creo que mi vocación en la universidad tiene que ver con la docencia. Eso es como lo que me da mucha vida. Yo creo que a ti también, porque tú también eres profe. Sí, El estar en sí. contacto con los estudiantes, el poder aprender desde lo simple, el reírnos, el sacarnos el estigma de que la clase universitaria tiene que ser para sufrir, eso de alguna manera le da sentido a mi trabajo universitario. Ahora, volviendo a lo que me estabas preguntando, si existen vanguardias en estos momentos, bueno, tendríamos que analizar qué es lo que estamos entendiendo por vanguardia. Si la vanguardia es una escritura, perdón, disruptora, disidente, resistente, desde la resistencia, yo creo que sí, efectivamente. Ahora, tal vez no la podemos encasillar en estos momentos a la escritura emergente, pero sí creo que la escritura que está fuera del canon, quienes escribimos, desde los márgenes, ¿verdad? Desde las antípodas, sí podríamos Interesante. a lo mejor ser en algún futuro catalogados o definidos como una vanguardia. Sí, ¿Cachai? mira, lo que tú estás planteando es también otro tema que me gustaría mucho que dialogáramos, ¿no? Eh, hay un, hay sectores, a propósito, ¿no es cierto?, de lo que ha surgido en este último tiempo y no tan último tiempo, sobre la escritura feminista, la literatura feminista. Hay distintas posturas al respecto. Hay posturas que señalan que no se puede categorizar o ponerle un adjetivo, digamos, a la literatura, ¿ya? Eh, Sin embargo, hemos visto claramente que a través de la escritura, no solo feminista, sino que de distintos espacios disidentes, como tú muy bien señalas, se levanta una determinada discursividad. Eh, ¿Tú qué piensas, qué crees? ¿Existe efectivamente hoy día un posicionamiento respecto de esta discursividad distinta, rupturista, fuera de este canon estricto y establecido? Bueno, yo creo, primero que todo, que el feminismo no es un único feminismo, no es un feminismo indiviso, por así decirlo. Creo que hay diferentes feminismos. Está el feminismo que probablemente pudiera acercarse un poco más a lo teórico, ¿ya? Que no deja de ser menor el trabajo del feminismo teórico. O sea, por ejemplo, Kristeva, Judith Butler, etcétera. Estamos hablando de un feminismo teórico que analiza. Pero también está el feminismo nuevamente de las disidencias, de las poblaciones, ¿verdad? El feminismo que de alguna manera tiene que ver con las ONG, los trabajos colaborativos. Por lo tanto, eso lo que yo entiendo, el feminismo desde las cárceles, por ejemplo. A propósito También. de que Miskik también participa una poeta que en algún momento estuvo en la cárcel. Una chica privada de libertad está incluida en esa antología, una poeta puertorriqueña. No, perdón, costarricense. ¿Ya? Pero bueno, a propósito de esa pluralidad de feminismos, también creo que hay una diversidad importante de escrituras a partir del feminismo. Por lo tanto, creo que sí es importante. Nuevamente, no quiero caer en la palabra definir, pero sí es importante que podamos reconocer que hay distintas voces desde el feminismo en estos momentos y que sí son absolutamente válidas. No, no sé si me fui por otro lado, parece No, la pregunta. no, perfecto. A propósito de eso, yo quería mostrarle a las personas que nos están viendo este libro, que es un libro maravilloso, ya compilado por Daniela Sol, se llama ISKI, Antología Internacional de Poesía Feminista. Quisiera que tú un poco le contaras
qué es este libro, cómo nace y las dificultades que hubo en Chile también para poder sacarlo. Como adelanto les puedo decir que es una de las pocas, me atrevo a decir, una de las pocas antologías eh, hechas en Chile, digamos, o por lo menos generadas desde Chile, internacionales, con mujeres de los 5 continentes, creo yo, y que está formado, si me permiten, por textos, pero también hay textos poéticos, pero también por ilustradoras. Este libro es una experiencia colectiva muy interesante. Tengo el honor de estar también acá. El gran Pero, honor para mí, querida, que tú estés ahí. pero cuéntanos cómo fue, cómo nació esta antología y a qué responde y también las dificultades que sabemos que hubo acá para poder sacarla, que me Sí, parece bueno, tú increíble. conoces bien ese camino porque en más de alguna ocasión lo hemos conversado. Claro, Iskik es un, a ver, si lo hablamos desde mi ego, desde mi ego, creo que es el trabajo más importante que yo he hecho en mi carrera como compiladora, pero también como poeta. Ahora, esto surge más o menos en el año 2017, donde yo había compilado recién otra antología que tú conoces que es Verbo Latente, y me quedé como con un saborcito amargo de esa experiencia, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, contándole un poquito a la gente de qué se trata Verbo Latente. Verbo Latente es una Aquí antología está. de poesía social, ahí está, ahí está, ahí la tiene Ingrid, que yo quise hacer justamente para poder reivindicar ciertos motivos sociales, ¿verdad? Ciertas injusticias, o sea, no reivindicar, en realidad esa no es la palabra, visibilizar, dar a conocer, denunciar ciertas cosas que estaban pasando a nivel nacional y que de alguna manera me estaban doliendo mucho. Creo que el poeta, los poetas, las poetas y les poetas, no somos indiferentes a este tipo de situaciones. Entonces, estaba pasando lo de un menor de edad asesinado en Temuco porque era un niño del Sename, ¿verdad? Que era un niño Asperger. Pasó eso, después pasó lo de Joan Franil y ya ahí yo quedé muy mal. Recuerdo que ¿cómo se llama? El capítulo anterior, también Sol comentó lo terrible que fue para ella ese mismo caso. Entonces, bueno, todo ese tipo de casos que se fueron acumulando me dieron de alguna manera el motivo para hacer Verbo Latente. Estoy hablando de Verbo Latente primero. El asunto es que Verbo Latente es una antología de poesía social de 23 poetas nacionales, hombres y mujeres. Y la verdad es que quedé un poquito picada con esa antología porque creo que, que me esforcé mucho y tuve como respuestas muy vivas de ciertas personas, de ciertos poetas, casi todos hombres. Perdón que lo diga así, perdonen los hombres que están viéndonos, pero me pasó que los problemas que tuve con Verbo Latente fueron específicamente con hombres que de alguna manera no sé, cosas muy, muy, muy machistas, porque además era una mujer la que estaba compilando, pues, entonces lo vas a lograr hacer, oye, pero ¿por qué no? Te sugiero esto, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas me hicieron acarrear como con un peso que yo quería reivindicar. Y pensé en algún momento en que también habían cosas muy específicas del feminismo que yo quería abordar, pero solamente con mujeres. Y Te ahí surgió. quería, quería decir y quería contarle a los demás también que esta antología de poesía social reciente es muy premonitoria, diría yo. Esto fue en la primavera del 2017 salió este libro y fue presentado en Talca, yo estuve ahí también, Sí. ¿ya? Y se tocan aquí temas, aquí escriben hombres y mujeres, se tocan todos los temas, diría yo, que posteriormente van a estar presentes como reivindicaciones en la revuelta. Se dice que la poesía es un poco premonitoria, ¿no? Y en este caso yo encuentro que esta poesía, esta antología
de poesía social que fue editada el 2017, fue realmente una radiografía de lo que posteriormente vimos en el estallido, ¿no? Yo le confiero esa tremenda, fue como visionaria, digamos, porque están todos los temas que Sí, luego pudimos ver ahí. sí, 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 sí. Totalmente, o sea, tú misma ahí denuncias el conflicto mapuche y posteriormente vino el asesinato de Catrillanca. Y te acuerdas que cuando pasó eso yo cité tu poema porque justamente me hizo mucho sentido. Bueno, esos son paréntesis en realidad. Tú Claro. me habías preguntado por Isque. Y bueno, Vamos a ir. vamos a Isque. Entonces, bueno, después de esta experiencia, que no es que fue mala, pero sí me quedé yo con un pequeño saborcito agrio, quise volver a probar. Dije, bueno, ¿será que hacer este trabajo de compilación, será que siempre es así de pesado? ¿Será que de alguna manera puedo adquirir otra experiencia? Y justo ahí nace este proyecto de ISI, que es un proyecto que mucha gente me dijo que era muy ambicioso y que si yo hago retrospectiva en realidad era un gran barco en el fondo, Tremendo, ¿ya? tremendo Tremenda trabajo. cosa. Entonces, claro, yo hago una convocatoria en español. Primero me pongo a estudiar, ¿verdad? Indago, indago, indago a las poetas nacionales que ya iba conociendo o siguiendo su obra, como tú, por ejemplo, ya les hago la invitación automática, pero comienzo a interiorizarme con las lecturas y con las escrituras de otras mujeres, que me parece fenomenal. Me parece, entre paréntesis, que es muy importante que el poeta, la poeta en este caso, pueda mirar más allá de su propio ombligo, de su propia escritura y poder leer a otros, a otras, a otras. ¿Ya? Exacto. Entonces, bueno, comienzo a investigar sobre otras autoras y empiezo a contactarlas, sin que me conozcan, a riesgo de que me mandaran a la cresta algunas, ¿verdad? Entonces, bueno, empecé a contactar de todo el continente latinoamericano, a diferentes poetas, me presenté, hice una larga convocatoria. Eh, Contacto a una poeta nigeriana, hay una poeta de Chipre, hay como tres poetas norteamericanas, asiáticas, de Alemania, Nigeria, el Congo, espérame, Marruecos, no, no es Marruecos. Invité a una marroquí, pero al final no lo diré. Jordania, ya, bueno, hay un montón de personas. A todas les escribí en español porque creía que era más auténtico y dije, bueno, si se les interesa van a traducir ahí con algún link. Exactamente. Y bueno, así lo hicieron varias. Fue una convocatoria de más o menos 120 poetas, 120, 130, a las que 60 respondieron, que me parece que es un número bueno, me parece que es un Sí. número prudente. Y se hizo esta antología con ejes temáticos. En el fondo, mi idea no era recopilar todo y hacerlo un libro, que es fácil, ¿verdad? La idea era clasificar, pero hubo un trabajo tremendo, porque hubo un trabajo de traducción, ¿verdad? Que obviamente no lo hice yo nomás. O sea, pedí a personas, a mujeres, porque esto es un trabajo solamente de mujeres, que me ayudaran con las traducciones, ¿verdad? Y ya teniendo todo eso, sin ir más lejos, le pongo más y convoco a ilustradoras de todo el mundo. Pero responde la mayoría de las ilustradoras son mexicanas, chilenas y españolas. Son como los tres países más presentes en las ilustraciones. Entonces, claro, fue una tremenda cosa. Y yo dije, bueno, con esta tremenda cosa van a pelearse las editoriales, cosa que pasó todo lo contrario, porque claro, Exacto. justamente como era tan grande, en el fondo el temor era, bueno, ¿qué pasa si no se vende? Vamos a perder inversión, etcétera. Entonces, esto tú lo sabes, pero yo creo que la gente que nos está viendo no, yo golpeé un montón de puertas en Chile, eh, pensando que esto iba a resultar, y la verdad es que lo que te digo, no, ¿ya? Las razones eran esas, un proyecto muy ambicioso, otra editorial me dijo es que a ti nadie te conoce, tú quién eres, ¿verdad? Pero, Así de bueno, sincera. Otra editorial, me acuerdo, me dijo, mira, me parece bueno, pero tendrías que esperar el próximo año porque estamos con un catálogo lleno, entonces yo les dije, mira, gracias, pero prefiero no esperar.
Y me acuerdo que el editor me dijo, pero ¿cómo no vas a esperar si nosotros somos aquí y acá? No, porque a mí me urge visibilizar el feminismo, no quiero esperar un año, no quiero esperar un año más de femicidio, por Dios, ¿ya? Siguen pedir, te fijas que hasta en esto nos sigo siempre pidiendo esperar. Sí, Qué sí, increíble. totalmente, totalmente. Entonces, bueno, eh, resulta que empecé a golpear puertas afuera. Yo dije, bueno, si no es acá, será afuera. Eh, Primero golpeé puertas en México, que fue el país que yo estuve mucho tiempo, y la verdad es que fueron razones muy parecidas, ¿ya? Creemos que es muy grande, imagínate si imprimimos esto, van a salir 500 páginas, etcétera. Y finalmente una de las poetas que participa en el libro, que es española, me dijo, oye, ¿y por qué no probamos con Verbum? Porque yo estoy publicando con ellos en estos momentos, Verbum España. Y dije, Verbum ni cagando me va a pescar porque es una gran editorial. ¿Ya? Es como Catalonia aquí, no sé. Y bueno, Claro. resulta que a Verbum le interesó. A Verbum le interesó y ya vamos en la tercera reimpresión del libro. Se ha vendido como pan caliente el libro en España. Me parece que fue una muy buena decisión, sin embargo, me apena mucho que no se venda aquí en Chile. Oye, yo eso quiero señalar, a mí me parece increíble que un libro como este, donde se recogen voces tan distintas y donde se recoge además el texto escrito, pero también el texto visual, y son poetas e ilustradores potentes. Es muy bueno. Realmente este es un libro que De primer debería nivel, haber tenido en Chile, debería haber, o sea, debería estar teniendo en Chile, ¿no es cierto?, una gran repercusión y ha pasado absolutamente inadvertido. O sea, yo totalmente. creo que para un círculo que lo conocemos y lo hemos disfrutado, pero para mucha gente interesada en este tema, eh, no ha tenido acceso y eso me parece un crimen. O sea, cuando hay mujeres de prácticamente todos los continentes planteándose y escribiendo, además ilustrando bellamente, en un momento que estamos reivindicando posicionamientos e ideas, me parece un crimen que este libro no esté aquí en Chile, que nadie se interese. Así que un dato para las editoriales, o sea, si hay alguien que se interesa aquí en Chile por este libro, me parecería fantástico. Y Sí, más bueno, allá de... hay un dato ahí importante porque se vendió en un momento en la librería del GAM, pero a un precio exagerado, un precio excesivo, que eran 25.000 pesos. Yo me parece que el libro es bueno, pero no es como para que se venda a ese precio. Pero no tiene que ver con una gestión mía ni de Verbum, sino que alguien seguramente de la librería del GAM viajó a Madrid en algún momento y dijo, oye, qué interesante, se trajo un par de libros y los vendió. Pero muy caro. Y Verbum intentó, ya esto para que lo sepa, que piensen, o sea, yo tratando de defender un poco la gestión de Verbum, ellos intentaron en algún momento que se vendiera acá y contactaron a algunas editoriales y se vieron muy, o algunos distribuidores se vieron muy entusiasmados en un principio, pero después ya no. Entonces yo creo que todavía, Ingrid, esto es importante porque todavía hay temor con el feminismo. Absolutamente. Yo Y creo que si a todas las razones que tú señalaste, como no eres conocida, esto es muy grande, etcétera, se suma, yo creo personalmente, puedo estar equivocada, se suma al hecho de que es una antología de poesía que se sitúa desde el feminismo y que decide, ¿no es cierto?, plantear temas desde allí, con absoluta claridad en ese posicionamiento. Y yo creo que sí, que todavía hay susto ahí. no, y no solamente ese susto, o sea, pareciera que el libro es como de múltiples resistencias. O sea, primero estamos hablando de un libro de feminismo, que ya entendemos por qué causa todavía ciertos miedos, perdón, y ciertos prejuicios, pero además es un libro de poesía. Sabemos que la poesía es un género que no es el más vendido, ni menos el más leído. Y por último, de una escritora NN en el fondo. Entonces, pareciera que todas esas resistencias, porque además yo entiendo que siendo de provincia, hago una resistencia mayor en torno a la escritura, Exacto. en torno a las publicaciones, ¿verdad? Entonces, todo eso converge para que sea un libro que finalmente
no interese en el afán comercial. Porque yo creo que Ahora, tal como dices tú, dime. no, yo te iba a decir que somos, y me incluyo, digamos, para el canon, creo yo, para algunas editoriales, para algunos círculos literarios, y digámoslo con todas sus letras, somos NN para ellos, pero muchas de las mujeres con las que yo voy a conversar acá, ¿ya? Estamos escribiendo hace tiempo, nos estamos viendo las caras en diferentes espacios, ¿no es cierto? Casi todos ellos de resistencia, de lugares que se atreven a mostrar poesía desde la diversidad, desde la otra vereda, desde no la vereda oficial. Entonces, claro, para un sistema cuadradito, estructurado, canónico, patriarcal, etcétera, somos NN, pero hace rato que no somos NN. Si ya nos hemos encontrado varias veces en varios espacios. Lo que pasa es que cuesta abrir esos espacios. Tal Tú, por cual. ejemplo, no eres NN, tienes, tienes una carrera ya eh, de trabajo y de lectura y de presentaciones. Entonces, claro, para un espacio conveniente, les conviene que sigamos siendo NN. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, que este tipo de cosas no desmotive. Yo te agradezco mucho este espacio de visibilización, lo que te decía hace ratito, porque de alguna manera nos abre caminos, ¿no? Nos abre caminos. Las dos compañeras que estuvieron anteriormente en los capítulos pasados, creo que tienen una lucidez digna de admirar. Entonces, Sí. yo, y me imagino que las próximas invitadas lo mismo, creo que es importante que entre nosotras también podamos formar este tipo de redes de apoyo, de difusión, ¿verdad? Que finalmente nos conducen a una contención incluso emocional. Yo quiero, bueno, quiero saludar a las personas que nos están acompañando esta tarde. Nos hacían allí algunas preguntitas. Yo al final voy a pedirle a Daniela que nos diga, por ejemplo, cómo conseguir este libro, o porque la editorial es Verbum de España. Pero ahora quiero entrar a tu trabajo, a tu hermoso trabajo, que yo tengo acá un libro, tenía el otro, pero no sé, no lo voy a encontrar, que es Paisaje y Espejismo Postales y Junior, eso, González y Espejismo, que es un trabajo bien interesante. Cuéntanos un poquito de tus libros ahora. bueno, mis libros han sido un camino y en este camino yo he crecido mucho. O sea, si yo ahora miro el Sonidos Errantes que lo tienes tú, eh, creo que igual Sonidos Errantes lo escribí con un poco de ingenuidad, la verdad, al ser el primer libro, que es un libro importante en el fondo porque es la apertura o es el primer paso, pero que en ese tiempo yo estaba segura que iba a ser un libro que a todo el mundo lo iba a impactar, que se iba a vender mucho, y no fue así. En el fondo los que escribimos poesía, que después nos damos cuenta, terminamos o regalando el libro, ¿verdad? O vendiéndolo más barato, porque es la realidad del poeta, pero en ese Así, tiempo yo pensaba que no era así. ¿Cachai? Entonces, bueno, se escribió con un poquito de ingenuidad, lo publiqué con un poquito de soberbia, pensando que era la última chupada del mate. Y qué bueno. sí, claro. Y claro, lo que me pasa después, justamente cuando yo me inserto, no sé si en el mundillo, la farándula literaria, pero cuando empezamos a compartir, me doy cuenta que hay gente que está escribiendo cosas mucho más interesantes que yo y que yo tengo que bajarme un poquito el nivel, ¿no? Y mirar hacia la otra edad. Porque eso es lo que nos pasa a los que escribimos poesía, de pronto es muy fácil caer en eso de, puta, estoy Así. escribiendo yo, léanme a mí, por favor, ¿verdad? La Rosita lo dijo el otro día también, cuando hacemos estas lecturas, ¿verdad? Y en realidad lo que vamos a hacer es que nos escuchen a nosotros no vamos a escuchar a los otros. Y tenemos que hacer ese ejercicio de crecimiento. Por eso también he hecho las antologías, porque necesito como ver lo que están escribiendo otras personas. Entonces, bueno, después viene Postales y Espejismos, que de alguna manera es la primera
piedrita que yo pongo hacia la poesía social, porque en Postales y Espejismo trabajo un poco ciertas sensibilidades, escribo ya no de mí, ni de mi ombligo, sino que de otros, de otras, ¿verdad? De lo que me mueve, de lo que me duele, de lo que necesito visibilizar. Sobre todo hay ciertos tipos de violencias simbólicas, violencias de género, conflictos políticos. Y bueno, después hago una pausa en mi escritura y hago estas compilaciones que son Verbo Latente y después Iski. Paralelamente estoy publicando en ese momento estudios que hago desde la academia, y sí, y trabajo con algunos libros eh, en torno a la migración, y se publica un libro de mujeres migrantes acá en la región del Maule, que es un libro muy bonito pero muy doloroso. Y bueno, después o sea, en todo ese rato estoy haciendo una especie de silencio. Y finalmente vuelvo a escribir y vuelvo a publicar este año ya mi cuarto poemario, que es mi cuarto poemario, pero mi octavo libro en cuanto a todo. Si mezclamos todo, es como el octavo libro. Claro. Oye, yo quería, ahí parece, bueno, mucha, es Sabina, sí, ese es el último. Bueno, Sí. me vas a perdonar, pero quisiera aprovechar de Eso es comentar. lo que te iba a pedir, que pudiéramos conocer ahora, coincidimos en ello, conocer un poquito lo que escribes, ya, lo que estás escribiendo. Bueno, solo decirte que en el caso de Postales y Espejismos, yo lo encuentro personalmente, muéstralo porfa, esa mismo. Yo lo tengo, pero no sé dónde. Hay unos poemas que son tremendos, el libro anterior de Daniela Sol, y un largo poema que son 3 cantos, si no me equivoco, El de que es fractura. Fractura, que es un golpe a la mandíbula. Primero está técnicamente muy bien hecho, pero además es bellamente brutal, diría yo, si es que pudiera definirlo de alguna manera. Pero bueno, te escuchamos ahora, Daniela. Nos interesa que nos muestres tu poesía. Es que, ¿sabes qué? Todo lo que me dices, yo tengo muchas ganas de seguir conversando y todo, pero también quiero respetar el tiempo porque yo creo que se pasa muy rápido. Pero, Es 1 hora y un poquito más, nos quedan por lo menos 15 minutitos, así que bacán. démosle. Excelente. Bueno, sí, tal como lo dices tú, Fractura es tremendo y me atrevo a decirlo así porque yo lo escribí casi desbarrada. Es una cosa que yo escribí con mucho dolor, pero para quienes no lo han leído, tiene que ver mucho con denuncias sociales, denuncias, injusticias, ¿no? Que finalmente se hacen se manifiestan en 3 actos. Pero yo quería decirles otra cosa ahora, que tenía que ver con Sabina. Te iba a pedir permiso porque en el fondo esto es como avisar que en estos momentos Sabina está en Primavera del Libro, que empezó el día de hoy, en el stand de Marciano Ediciones. Ellos están ubicados, creo que de hoy hasta el viernes, en la salida sur del metro Pedro de Valdivia. El ¿Ya? día, sí. Y bueno, no solamente para que vean Sabina, sino que para que vean todo el trabajo de las editoriales independientes, que me parece que es muy interesante y justamente fuera de pronto del canon, donde nosotros podemos ver y conocer la obra de otras personas que están haciendo escritura y que están haciendo buena escritura. Eso. Bueno, Sabina, que es este libro, yo creo que es un paso y es un anclaje a la escritura un poquito más madura. Ya siento que este libro tiene escritura mucho más madura que las otras. La otra es verdad que está de alguna manera bien escrita y todo, pero creo que en Postales y Espejismo y en Sonidos Errantes, y bueno, la misma Fractura, intelectualicé mucho de pronto, pensé mucho antes de escribir, ¿no? Anotaba como las sensaciones y después armaba la frase. Entonces hay un ejercicio intelectual muy interesante, eh, pero que ahora en el fondo es una escritura ya más madura y más honesta, que no fue necesario intelectualizar tanto. Eh, Creo que Sabina José, es... perdón, José, un amigo que está escribiendo dice, Sabina es maravilloso y a pesar de ser una confesión íntima, nos
manda hacia nuestras vivencias, refiriéndose a Gracias. Un abrazo, José. Ah, sí, estoy viendo. Gracias, José. Sí, tal cual, él mismo lo dice, es una escritura muy intimista, pero que de alguna manera, mira, un poco las opiniones que han tenido ciertas personas de Sabina es que Sabina ha logrado estremecer emocionalmente al lector por factores identitarios. Pasa con mis libros anteriores, como Sonidos Errantes, como Postales, como El Fractura, que la gente se estremecía, pero desde afuera, ¿no? O sea, leías y te horrorizabas en el fondo con las denuncias y decías, no puede ser, esto está pasando. Pero lo que pasa con Sabina es que tú lees Sabina y te sientes identificado. Y al sentirte identificada, te emocionas. Eso es lo que le ha pasado a muchos lectores, que Sabina es un ejercicio de introspección y de retrospectiva hacia la infancia. Entonces hay sí, imágenes muy nítidas que tienen que ver justamente con ejercicios, con cosas que tienen que ver con nuestros abuelos, por ejemplo, nuestras costumbres de antaño, y que la gente lee y dice, oye, qué hermoso poder reconectar con ese pasado. Eso es lo que pasa un poquito con Sabina, o sea, de alguna manera es una escritura, como te digo, un poco más sencilla, no tan retórica en el fondo, pero que sí estremece mucho más. Te- escuchemos entonces algunos poemas de Sabina y si quieres algún otro. Ya, mira, bueno, Sabina, la última aclaración, Sabina es esa señora que está aquí, y ella es mi abuela paterna, ¿ya? Ah, qué buena. Y es Sí, ella, la fotografía, qué buena. Es un claro, rescate de memoria también. sí, totalmente, totalmente. Entonces, hay varios leitmotiv en este libro. Uno es ella, que es mi abuela, pero otro también tiene que ver con esta casa que te está esperando, Ingrid, por cierto, Voy que a es ir una en cuanto casa, pueda, sí, tienes lo que ver. prometo. Es una Lo casa prometo. muy antigua que habito hace 3 años y que me ha hecho, este es el objeto de escritura. Mira, con decirte que en esta habitación que estoy en este momento, el año 1961 falleció una chica aquí, en esta misma habitación. Fue velada en esta casa, su nombre era Silvia, era enfermera, murió de lupus. Imagínate que yo empecé a rayar la papa con esta casa, entonces empecé a averiguar sobre los primeros dueños y he encontrado todo ese tipo de cosas y todo eso está acá. ¿Cachai? Ah, qué bello. Sí, pero bueno, no te voy a leer, mira, en realidad no voy a leer de mi abuela, ahora voy a leer, porque a propósito de que estamos acá, mujeres, voy a leer un poema que se llama 8 de marzo. Ya, a propósito de que estamos acá, nos tomamos la palabra. Te Ay, qué escuchamos. nervios. Ya, 8 de marzo. Me retracto de las horas y las innumerables pausas que habitaron el pavor de ser mujer. Pido perdón a las mujeres que dañé en los pretéritos, a aquellas en las que se instaló mi risa o mi quietud, o las que me sentí en invariable disputa. Me disculpo con ellas, me disculpo con aquellas que expulsé de mis párpados por mirar al mismo hombre. Me inclino ante ellas con fragilidad, en pleno ejercicio de mi pasada traición y conciencia responsable en engaños y mentiras. Perdóname, abuela, por juzgarte sumisa y no leer tu llanto y tu silencio. Perdóname, madre, por caminar lejos de ti y no reconocer tus pausas dolorosas. Releva, querida hermana, mi abandono y mi ausencia en tu aroma y tu amplitud. Desnuda me observo con estos pies cansados y me absuelvo por no haberme elegido, por la eterna antipatía hacia mi cuerpo, por dejar de ser yo para agradarle a él, y por los tantos episodios en que suspendí el sentir y callé el malestar, habitada en miedo a ser abandonada. Me quito el yugo de no gritar cuando frenaron mis luces, o cuando no detuve a tiempo el acoso amenazante. Reivindico mi pasado aliado de los medios y los estereotipos, aquel que no vio con la esencia ni distinguió el saber, y que jamás miró los ojos del ancestre. El silencio ha cesado, el rencor y el miedo han logrado disiparse. Ya no me daño ni las daño. Aprendí a respirar en comunidad en la metáfora del viento. Hoy llevo conmigo la fuerza y la memoria del clan que a mis espaldas me sostiene. Las mujeres alimentan mi esperanza y me otorgan el pan.
sembrando el crepúsculo, me sitúan bajo el velo de los pájaros recientes. Bello, hermoso. Es un recorrido en realidad, es un mirarse al espejo, un Es tremendo que recorrido. yo creo que a todas nos ha llegado el feminismo después de haber sido eh, reproductores del patriarcado, de la violencia. Nacimos con esa violencia estructural nosotros, ¿verdad? Y qué bueno que hemos tenido la oportunidad de abrir los ojos, de reivindicar, de entender que no nacimos para competir, no nacimos para competir. Y algo muy importante que rescata muy bien este poema, digamos, es decir, me encanta ese, perdóname si no supe leerte también a ti, ¿no? Eh, Porque tiene que ver con entender que no podemos crucificar a las mujeres que quizás, ¿por qué motivos? Muchos de ellos sociales, muchos de ellos también impuestos por el patriarcado, quizás no pudieron hacer este camino de autoconciencia, ¿te fijas? Claro. O lo hicieron parcialmente. Yo creo que más que tomar una actitud de enjuiciamiento, que es la que toma, ¿no es cierto?, también el patriarcado cuando dice, bueno, ella se lo buscó, qué tonta es, porque Claro, aguanta, ¿no? porque aguanta, exacto, porque aguanta. Porque Bueno, por eso aguanta. también el libro se llama Sabina, porque trato de mirar en mi abuela, como a todas las Sabinas, ¿no? A todas las Sabinas, a todas nuestras madres, a todas nuestras abuelas que quisieron hacer cosas, que no pudieron. Mi abuela quiso ser profesora y mi abuelo, que lo amo con toda mi alma, pero no la dejó, ¿ya? Y pensó él que estaba haciendo lo correcto, y probablemente ella también pensó que su esposo estaba haciendo lo correcto. ¿Te das cuenta? Y claro, por mucho tiempo no lo entendí. Yo decía, pero ¿por qué ella permitió? Estamos hablando justamente de víctimas de un sistema patriarcal. Exacto, y ¿Cachai? también de procesos que nosotras mismas hemos llegado a tomar conciencia, autoconciencia, ¿no es cierto? Yo creo que ahí la Simone de Beauvoir tiene mucha razón cuando dice no, no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? Uno, efectivamente, hay todo un proceso de conciencia que uno toma que no es del día a la mañana. Entonces, me parece hermoso poder recoger también esa sororidad con las mujeres que pudieron o no pudieron, o lo intentaron al menos de hacerse. ¿Podría leernos otro? Tenemos todavía un ratito de tiempo, así que Y yo te de este quería libro pedir del que quiera. permiso para leer 3 poemas más, pero mira, el que voy a leer ahora es súper cortito, así que no, Dale, no si puedo como estamos, poema. aquí no hay, ¿cómo se llama? Imposición tanto de tiempo. El que quiere nos acompaña, el que no lo entendemos, te fijas, lo importante es dar a conocer las opiniones y también la poesía, así que adelante. Gracias. Bueno, este poema se llama 18 de octubre, a propósito de que conmemoramos hace muy poquito esta fecha, y es muy breve. Dice así. Bueno, está pensado y está dedicado a las víctimas de daño ocular. Cuando los ojos se sumergen en la oscuridad del silencio, cuando la indolencia traspasa la muralla del miedo, ni el más horrendo infierno cubre con sus alas la belleza, pues el cíclope distingue la esperanza en la profundidad de los dolores. Bello, bello. Y mira, después, El cíclope distingue la esperanza, efectivamente. eh, Bello, imagínese. el último de Sabina y después quiero leer uno de Cristales y ya con eso termina, ¿ya? Mira, hoy es 2 de noviembre. Hay un poema maravilloso de Estela Díaz Marín Día Parín, que se maravilloso. llama 2 de noviembre, eh, que es un poema que a mí me estremece mucho y que creo que fue el primer poema que me atrajo a su obra. Estela Díaz Marín, otra mujer infantilizada, ¿verdad? Ridiculizada, mirada en menos por el círculo de literatura de la época, ¿verdad? Y que de alguna manera también está haciendo su reivindicación poco a poco, ya se están editando sus poemas, sus obras.
Creo que es una mujer poeta de la que tenemos que sostenernos. Ojalá que en algún momento se le reconozca y se le dé el lugar que merece. Entonces, es, Sí, te iba a decir, y coincido contigo, que se le dé el lugar que merece como poeta y no solo como anécdota, porque siento claro, que la figura de Estela Díaz Barín es tremenda como poeta y como aporta la poesía chilena, y sin embargo ha quedado siempre, ¿no es cierto?, en la anécdota, en su voz, en su pelo, en que si le pegó a alguien o no le pegó a alguien. exacto. Por eso te digo, a eso me refería con infantilizada, porque se reduce, Absolutamente. claro, a lo que tú dices, a la anécdota, y finalmente que hay una cosa tremenda, hay un camino tremendo que es importante. Ojalá en algún momento ella también salga en los libros de lenguaje cuando se hable de la generación del 50. Por Ojalá. ejemplo. Bueno, Adelante. este poema se llama Legitimidad del Ser y lo escribí pensando en ella, en Estela Díaz Barín. La muerte no pudo conmigo, ni con los tejidos erróneos de mi silencio. Los intentos por apagar mi canto fueron absurdas maniobras de las miradas negligentes, escandalizadas ante la decadencia de mis yemas. Tengo tatuada la soledad como un versículo constante, un mantra que repite, anárquico, las horas marginales de mi risa, de mi sexo, de la palabra escondida pendiente en racimos. 50 estrellas reciben mi llanto, aquel capítulo que gemí al ver morir a mis hijos, o cuando la insensata tortura se dibujó en mi cuerpo. La muerte no pudo conmigo, ni con el humo ensordecedor que le dio color a esta voz de acero. El tiempo, en cambio, viene despacio, a instalarse en mi nombre y limpiar la indecencia empañada en el espejo, que poco a poco reivindica mis pesares. Esa es la Estela. Profundo. Me quedo así pensándolo. Ya voy a hacer ya voy a leer el último para no, uno de postales, ¿ya? No es político, pero igual es un poco, no sé si dura la palabra, pero sí es fuerte. Se llama Mazurka. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Mazurka. Mazurka. Mazurca. Mazurka. Es que este postales y espejismo tiene una sonata, tiene una mazurca y tiene un impromptu, como haciéndole guiños también un poco a mi inclinación a la música. Es por eso la mazurca, como una pieza musical. Me gusta que recuerdes a otras. Me gusta jugar a ser las otras de tu memoria. Y me gusta ser alguien en la memoria de mis otros. Me gusta sanarte siendo la otra, la del antes, que se reivindica, que mastica el pasado con flores erróneas que vuelven a nacer. Me gusta hacer nostalgia en mis otros, cuerpo recordado, porque me cansé de abrir mis piernas a los vaivenes del olvido. Si lo requieres, masturba tus sentidos remembrando a aquellas otras, como cuando permito que los otros invadan temporalmente mis sueños, para hacerte la más puta e infiel, desconocida, ajena, desarraigada. Si el pasado regresa con hedora risa, demos la cara, mostremos los colores y quedemos en silencio. A veces es preciso dar pasos a lo abyecto, callar el ruido de las frutas, dar la vuelta octagonal. Arrullemos el pretérito, vomitándolo del cuerpo y tragando la ternura que ese ayer nos congregó. Bravo. Ahí hay un trabajo de lenguaje muy interesante también. Cómo la metáfora sale de esta área cómoda de la metáfora siempre buscando lo bello, ¿no? Aquí hay Claro, una metáfora fuerte, jugando con un lenguaje al límite, muy interesante como fue. Oye, Daniela, bueno, ya estamos llegando hacia el final, que se me ha hecho cortísimo como todos a los mí programas. también. Me quedaría conversando, bueno, de hecho cuando me junto con alguna de ustedes me quedo conversando horas. Algunas preguntas nos hicieron. Bueno, Sabina, ya saben, la pueden encontrar los que están en Santiago en la Primavera del libro. Primavera Primavera del del libro. Libro.
que se va a Estación realizar Pedro de Valdivia, salida sur, de aquí al viernes, en de aquí el al stand viernes. de Marciano Ediciones. Sí, de los amigos de Marciano Edición. Pero, por ejemplo, si a alguien le interesaran estos libros, ya me preguntaron si podían buscar este en Busca Libre o eh, el de poesía social reciente, y este es el ISKIC, que es de la compilación de la Antología Internacional de Poesía Feminista. Si hay A ver, gente que le interesa este libro, por ejemplo. yo tenía algunos ISKIs, pero los vendí todos y no tengo ninguno en este momento. Sin embargo, a mí todos los años me llega una remesa de ejemplares y yo espero que de aquí a diciembre me lleguen a mí, como para que me lo compren a mí, porque yo lo vendo más barato. Pero Sí, en Busca Libre no está, no está. Lo que sí, o sea, si quieren hacer el envío, o sea, perdón, la compra internacional, tendrían que comprarlo en la página de Verbum. No sé si convenga mucho, ya vale 18 euros, pero además con toda la cuestión del envío sale una enormidad. O sea, a lo mejor sería bueno aguantarse un poquito porque a mí me va a llegar una caja de Biscuit y yo la vendo un poco más barato, yo lo vendo a 10.000 pesos, que en realidad son como 12 euros, a diferencia de lo que vale ellos que lo venden a claro, 18 más o menos, más el envío. Entonces, más de elementos. pronto sería bueno esperar un poquito, ¿ya? Apenas yo tenga esos libros voy a difundir porque los tengo, ¿ya? Pero no sé cuándo, yo espero que sea de aquí a diciembre. Oye, yo de verdad, además de los libros de Daniela Sol que yo he leído, voy a ir a echarle una miradita a Sabina, que me falta, pero de Gracias. verdad les recomiendo esta obra. Es una compilación maravillosa, los poemas son tremendos, las ilustraciones a su Sí. vez son potentísimas. Entonces, espérense un ratito y la Daniela les avisa cuándo y lo compran más barato. Bueno, nosotros nos vamos a volver a ver, Daniela, porque tengo que contarle a la gente que Daniela tuvo la amabilidad de prologar mi próximo libro que se va a lanzar en Ahora, forma ahora, prontito, el 25 si no me equivoco, sí. ¿ya? Así que ahí nos vamos a volver a ver nuevamente, bueno, y cuando pueda ir a Talca, a esa casa hermosa con tanta historia. Un Sí, por abrazo favor, para eres muy ti, bienvenida. Muchas un gracias, besito Ingrid, en y la gracias barriguita. también a quienes nos acompañaron. Te mando un abrazo grande, te quiero Eso, mucho. yo Estoy también, feliz de contar contigo en todo. Así que gracias. siempre. Yo también agradezco a quien, bueno, a Daniela en primer lugar, que siempre tiene mucho que hacer, que, que se haya hecho el espacio, también a quienes nos acompañaron y bueno, el próximo martes vamos a seguir hablando con aquellas mujeres que están escribiendo ahora, que se están posicionando desde ahí, que están hablando de ideas y que están tomándose la palabra, que es lo que nos interesa y nos importa. Así que un abrazo para todos, para ti especialmente, Daniela. Nos vemos. Chao. Gracias, Ingrid. Chao, chao.